Las condiciones de lluvia son bastante complicadas en estos momentos para el país. Y no solamente para el país, sino que también para todos los países del Triángulo Norte y México por el paso del huracán Eric. Esto nos preocupa. Y si recordamos, el lunes 16 de junio se forma la tormenta tropical Eric en el Océano Pacífico Oriental. Esto dispara las alarmas porque Honduras estaba pasando por una vaguada, que todavía hay remanentes. El martes 17 de julio se advierte que podría convertirse en huracán, y para que todo el mundo se fuera preparando. El mayor impacto obviamente va a ser en el sector de México. Va a ser en México el mayor impacto que va a tener ese huracán, pero las secuelas, esas onditas que quedan bailando, digo yo, y que vemos en los mapas, son los que nos van a afectar. Justamente Copeco declara alerta amarilla y alerta verde entre todos, son 13 municipios por la saturación del agua. Tenemos 8 días continuos de lluvias en el país. Irónicamente, pues, los departamentos que siempre son afectados en estos momentos tienen condiciones más o menos estables. Pues para este miércoles 18 de junio se esperan efectos indirectos que afectarán el centro, sur y occidente del país. Pero como somos tan angostos también, podría desviarse cualquier momento también a estos otros departamentos como Atlántida, gracias a Dios, Olancho, por la cercanía. Las autoridades nacionales y municipales están en alerta. ¿Y por qué? Porque se han reactivado fallas geológicas, inundaciones y derrumbes, no solamente en Tegucigalpa, sino que también, por ejemplo, en el Valle de Sula, en el sector occidente del país. Esto es lo que preocupa realmente en estos momentos. Ya está aquí con nosotros, invitados en estudio, justamente Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de Copeco, y también Julio Jiménez, Galindo, Jiménez, ¿verdad? Julio Jiménez. Quiñones, ve, Julito Jiménez es otro que te conocemos, Julio Quiñones, él es jefe de alerta temprana, justamente de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Con ellos vamos a conversar cómo se está manejando esta alerta y lo más importante, precaución en estos momentos, porque lo más importante es salvar vidas. Ayer fue un día bastante complicado, muchas escuelas estaban inundadas, muchos techos parecían coladeras, inundaciones, derrumbes, socavones. Eso es lo que se está viviendo, entonces hay que tener mucha precaución. Antes de entrar con Julio Quiñones y Juan José Reyes, vamos a presentarles esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Y le pedimos a la señora presidenta que si lo va a hacer algo, que lo haga bueno, porque hemos sufrido 3 llenas consecutivas, que queremos que lo reparen los bordos y que los haga de pura tierra, que no los haga de arena. La tormenta apenas comienza, pero el miedo ya se desborda en el progreso. Un brazo del río Ulúa rompió el bordo del Tamarindo, dejando a 6 comunidades bajo amenaza. Entre ellas, doña Reina Padilla, abuela de 24 nietos, intenta levantar una champita que podría perder en horas. La zozobra es total. Estamos acá evitando que no ir tal vez a perder las cositas que uno con miles de dificultades a veces las obtiene. Y también son bastante los niños que hay en toda la familia, somos 10 familias que estamos ahí siempre en ese problema, que cada llena que hay tenemos que buscar este bordo, pero ahí estamos pensando de que tal vez la dueña lo va a estar, porque está enojada pues ella, y están llenas ya, digamos que ya nosotros estamos rodeados de agua porque ya esa draga ahí está llena de agua. Y entonces nosotros los hayamos obligado, nosotros no le vamos a hacer perjuicios a ella, dañarle, únicamente es solo por escapar las vidas de los niños y de nosotros también. A ver, lo hayamos obligado pues a buscarlo, el bordo que es de ella, pues como dice, y todas las tormentas aquí las hemos pasado. Cuando es Tillota, aquí estuvimos también, aún hasta bebiendo aguas sucias porque estábamos damnificados, totalmente damnificados, no hallábamos salida para ningún lado. Mientras tanto, Luis Ortiz, presidente del patronato, camina entre lodo y charcos como quien busca respuesta. Sabe que la historia se repite, pero esta vez, asegura, es peor que nunca. Las comunidades Duarte, Miraflores, Naranjo, Las Chumbas, Las Cuchillas y Las Flores están en peligro inminente. Y aquí estamos en el mero brazo del hoyo del bordo del Tamarindo, que le dicen el Flun aquí. Y aquí esta agua que ustedes miran pasar, toda esta va para la Duarte. En la Duarte incluso ya hay una parte de agua, ya hay casas inundadas ya.
y hay unos 3, 4, 5 familias que ya están evacuando, incluso en el borde del Tamarindo aquí hay unas 3 casitas, incluso están trabajando ya para evacuar, porque estamos esperando en la noche que caiga esa llena, ¿va? Ubicada desde uno de los brazos del río Ulúa en el Progreso Lloro, específicamente en los campos de Amapa, en el bordo del Tamarindo, es donde se está pues filtrando el agua. Se están esperando una crecida a eso de las 5 de la tarde y eso es lo que los mantiene en zozobra pues a estas comunidades. Son alrededor de 5 o 6 comunidades las que están siendo afectadas. Supuestamente las autoridades del CID habían llegado hasta esta zona solamente a hacer revisión y mandaron algunas máquinas, sin embargo no arreglaron nada, según lo que han mencionado algunos de los ciudadanos de esta zona. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Bueno, la situación está bastante compleja por el hecho de que ya tenemos esta vaguada, este fenómeno, y se sumó pues las colitas, les digo yo, de la tormenta del huracán Eric, que ya tiene categoría 1. Realmente estamos sorprendidos porque no esperábamos tanta lluvia. 8 días continuos tenemos en la zona centro, sur, occidente y parte de oriente. Continuos de lluvia. ¿Qué ha provocado? Ha provocado saturación de suelos. Y esto sí nos preocupa porque sabemos la vulnerabilidad en que nos encontramos. Ya está aquí con nosotros, le doy la bienvenida a Juan José Reyes. Gracias, Juan José, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, licenciado. Es un placer estar aquí en su programa y saludando a mi compañero Julio, un experto en gestión de riesgo. Sí. Bienvenido, Julito, nuevamente aquí en Diario de Impacto. Encantado de poder estar aquí con usted, saludándole. Con bastante trabajo. Con JJ, buen amigo. Siempre coordinamos cositas con él para poder estar pendiente de este tema. Yo creo que hay algo bien importante antes de iniciar, y es el hecho de que parte de los resultados que ahora estamos viviendo es que esas coordinaciones, antes, tal vez para muchas personas es normal esto, pero antes era mucho más complicado porque cada institución era una isla, y ahora hay una centralización. Entonces es mucho más fácil esa comunicación, por ejemplo, de las alcaldías, con Copeco, con todos las otras instituciones de socorro, porque es mucho más fácil brindar una ayuda y se canaliza, ¿verdad? No es que todo llegue a un lugar, sino que como sabemos la vulnerabilidad, por ejemplo, de la capital. 12 fallas geológicas se reactivaron. Ustedes prácticamente están en alerta. Tegucigalpa, le comento, además, aquí es la de nunca terminar, ¿verdad? Venimos de la temporada seca, incendios, ¿verdad? Que dichosamente a un trabajo preventivo fuerte que se hizo, coordinado, sumamente importante, coordinado, hicimos una reducción 70% de hectáreas menos quemadas en esta temporada histórica, de verdad. Creo que en el 2012 se había dado algo similar, así que es un esfuerzo coordinado valioso, pero salimos de esta para entrar a esta otra, ¿verdad? Que se supone junio iba a ser mes menos lluvioso, ¿verdad? Pero creo que de los 18 días del mes, creo que 2 no nos ha llovido. O sea, esto ha sido lluvia constante, y para una ciudad como Tegucigalpa, Emma, que topografía irregular, suelos inestables, y los bloques de deslizamiento que usted menciona, mire, son 21 grandes bloques, son 21 en total. 17 los que no hemos podido atender, ¿verdad? Que tienen alguna condición que lógicamente el detonante es agua. O sea, en la medida que las precipitaciones incrementan, nosotros nos pone sobre alerta, ¿verdad? Y empezamos a hacer monitoreo porque es preocupante, porque un bloque de estos, cuando se mueve, provoca cosas como lo que pasó en el Mitch, 1998, cuando el Berrinche falla y nos generó aquella situación que fue crisis, catástrofe aquí en Tegucigalpa, o como lo que recientemente pasó en la colonia La Guillén, donde perdimos más de 180 viviendas. En cuestión de una semana, 180 viviendas abajo, 180 familias sin casa y una condición particular en este sitio. Entonces, para nosotros es sumamente importante estos bloques de deslizamiento, cuando empieza a llover, a empezar a hacer un monitoreo. Algunos los tenemos instrumentados, otros solamente se hace monitoreo, muchos tienen una carga poblacional extraordinaria, y le menciono un ejemplo, la José Ángel Ulloa. Son 2 grandes bloques que se mueven de manera permanente, pero todo ese cerro como tal tiene movimiento todos los días, todos los días, y especialmente cuando llueve
entonces el desplazamiento es mayor y usted lo logra ver. Usted pasa por el anillo periférico y siente una protuberancia ahí, es precisamente eso, ¿verdad? Y hay que estarla reparando cada vez por lo mismo, porque eso se va sentando, ¿verdad? Y eso pone en precario la integridad, la seguridad de muchas familias que viven en este sector. Así que esa es nuestra realidad. Sí. Ahora vamos con Juan José. Yo sé que la situación del país en estos momentos, sí estamos en una emergencia, porque el hecho de tener dos alertas, la alerta verde y la alerta amarilla, y esto de que van a continuar las lluvias. Ahorita pues el primer golpe lo sentimos en la zona sur, que es zona vulnerable. Estamos hablando justamente de 4.000 afectados, 16 comunidades incomunicadas, 900 familias damnificadas, 30 viviendas dañadas. Ustedes en estos momentos, ¿cuál es el monitoreo? ¿Cuál es el recuento que tienen hasta este momento de cómo está la situación en todo el país? Porque preocupa, porque las lluvias no van a cesar, van a continuar. Bueno, las decisiones que se tomaron ayer para emitir este nuevo nivel de alertamiento fueron en función a saturación de suelos, los pronósticos y el caudal de los principales ríos del país. En este caso, los que alimentan el río Ulúa y Chamelecón, que son los de la parte occidental, más los de la zona sur, que son los que están muy alterados. Hemos llegado a un 100% de saturación de suelos en todos los departamentos fronterizos con la hermana República de El Salvador. O sea, todos los que están en alerta amarilla, todos los que están en alerta amarilla, hay 100% de saturación. Así es. Ahí los deslizamientos son frecuentes. Ayer en Ocotepeque y Copán prácticamente se generaron entre 7 y 8 deslizamientos bastante amplios. Gracias a Dios no tenemos personas fallecidas, pero sí afectadas. Y se emitió este alertamiento que incluye los municipios aledaños a la cuenca del río Ulúa, ya que el río Ulúa mostró un nivel de caudal que podría generar algún tipo de problema en el Valle de Sula. Lo que llueve en Occidente afecta en el Valle de Sula. Ahí ya tenemos reportes de algunas filtraciones de bordos que están inundando zonas de fincas bananeras. Esto ha obligado a muchas personas a evacuar. También el sector sur ha sido afectado por el río Huascorán en la costa de Los Amates, en el municipio de Alianza. Ahí está el paso de Ercilia, que cubrió totalmente el vado que comunica a 12 comunidades del otro lado del río. Hay que esperar que baje el caudal del río Huascorán para que vuelvan a tener comunicación. Pero de momento ahí son 9 a 12 comunidades. Estamos hablando de 3.000 a 4.000 personas que están incomunicadas vía carretera. Hay comunicación vía celular, pero vía carretera están incomunicados. Y también... Incluso ayer les digo que esta gente de este sector del país, de este sector de Alianza, es tan resiliente que desde ayer ya estaban sacando sus lanchas. Mire, ya ellos están movilizando. Ahí hay zonas que están lejos del río Huascorán, pero en el patio de estas casas usted mira cayucos, porque ya tienen esa adaptación. Que resiliencia. Resiliencia, correcto. Cuando se les inunda, pues esa es su forma de comunicarse. Ayer estaban los cayucos ya listos. Correcto. Y lo mismo sucede en el Valle de Sula, ¿verdad? Así es que la situación es un poco complicada. ¿Verdad? Sí, claro. Ahí por ejemplo estamos viendo que la gente está durmiendo abajo en los cayucos. Sobre los cayucos. Correcto, así es. Esa es ya y eso es resiliencia. Forma de vida. Increíblemente ellos han aprendido a convivir con esa realidad. Triste realidad, pero realidad al final, ¿verdad? Porque estamos viendo estas imágenes para que ustedes vean más o menos el nivel. Esta es la zona de El Cobulero, la costa de Los Amates, que hay que decir también, ¿verdad? Esta es parte de las desembocaduras del Pacífico. Mire, ahí hay un problema adicional, y es que cuando la marea está alta, el río Huascorán no drena de forma rápida, sino que tiende a hacer un reflujo. Esto hace que el río drene más lentamente y la inundación es un poco más amplia. Adicionalmente a eso, hemos mostrado algunos videos que nos han enviado lugareños de la costa de Los Amates, la proliferación de reptiles, de lagartos de buen tamaño. Incluso usted hizo una alerta. Así es. Hizo una alerta de que hay que tener mucho cuidado con estas inundaciones, porque hay muchos reptiles. Así es. Muchos reptiles. Ya han habido ataques a personas. Ahí los reptiles por lo general atacan animales domésticos, perros, gallinas, animales que tenemos en casa. Pero ya se han dado también ataques a niños que tal vez están con sus madres lavando ropa a la orilla del río.
Por eso hicimos el llamado de que cuando el río se revuelve, cuando el río tiene ese caudal, cuando el río jala escombros y de todo, pues hay que tener mucho cuidado. Eso en la costa de los Amates. En el sector occidental, licenciada, Copán y Ocotepeque han sido los más afectados, y en el Valle de Sula, Pimienta, Villanueva, Potreríos y San Manuel, en el departamento de Cortés. El Progreso, en Lloro, hasta Ramal del Tigre. Hay una crecida del río Ulúa que va en proceso, esa no ha llegado aún. Y ya tenemos un río Ulúa con niveles muy altos. Primero Dios, que el pronóstico tienda a tener una mejora en las condiciones de lluvia, porque el huracán categoría 1, Eric, está alejándose gradualmente de Centroamérica, frente a las costas de México. Esto podría beneficiar, ya que esa circulación pues estaría reduciendo la entrada de humedad, pero así como está la saturación, cualquier cantidad es peligrosa. Eso le iba a decir, el problema que tenemos ahorita es la saturación de agua. Sí, y el otro tema es la zona intertropical, ¿verdad? Que también estos fenómenos tienden a pegarla un poco más a nuestras latitudes, y esta tiende a dejarnos precipitaciones ya no por un fenómeno. Correcto. O sea, ya no es por un fenómeno, sino que son lluvias normales, y eso lo que hace es darle mantenimiento a la saturación de los suelos. Sigue drenando agua a los ríos, así que cualquier fenómeno que venga posterior a esto puede tener alguna implicación también en las condiciones que ya están complejas en algunos sectores, ¿verdad? No se debe menospreciar los fenómenos que se forman en el Pacífico, que muchas veces tendemos a no prestarle atención. Esos son los que normalmente tienden a afectar y a incrementar las posibilidades de deslizamiento en toda esta franja sur del país, o sea, desde el Paraíso hasta Ocotepeque. O sea, y una porción del centro, y nosotros como capital igualmente recibimos estas precipitaciones, ¿verdad? Que nos dejan con indicios. Me preguntaba ayer JJ, y van a cambiar alerta, nos mantenemos en verde, le digo yo, aunque tenemos algunos indicios. Para nosotros indicio es los desprendimientos de material, caída de roca, suelos saturados. Suelos saturados. Entonces vemos, nosotros manejamos una tabla de umbrales que nos permite, y tenemos una red de estaciones, y debemos decirlo, no hay ciudad en el país que tenga esta red montada que le permita hacer un monitoreo tan cercano de crecida de río, de condiciones ambientales, de precipitaciones, para efectos de la toma de decisiones. Entonces revisamos nuestra tabla de umbrales, y todavía no es necesario cambiar de alerta, le decía yo ayer a JJ. Pero estos indicios de desprendimientos de material nos ponen en alerta, ¿verdad? Si las condiciones del clima hoy y mañana y durante un par de días más se mantienen, yo creería que vamos a tener que hacer algunos ajustes. ¿Y qué pasa con las alertas? Y esto es importante saberlo, Emma, es que el cambio de una alerta a una alerta amarilla especialmente son evacuaciones preventivas. Correcto. Ya empezamos nosotros a habilitar albergues en el sentido de abrir las puertas. ¿Ya están habilitados albergues? No tenemos todavía. Todavía no. Hacemos monitoreo, hacemos los equipos de respuesta 24 horas, atentos, maquinaria, o sea, todo aquello que nos permita atender cualquier eventualidad. Si hiciéramos un cambio de alerta, vamos a tener seguramente razones y sitios específicos, y entonces decidimos abrir estos albergues para poder hacer evacuaciones de tipo preventivo. Sí. En estos momentos, ¿cuáles son las zonas que ustedes aquí en la capital tienen como en monitoreo constante? Hay una porción de ciudad enorme, Emma, mire. Todos los bloques de deslizamiento para nosotros son prioridad, y siempre hacemos monitoreo. Ríos, ¿cuáles? O sea, Río Choluteca hoy no va a tener un incremento en su caudal porque nos ayuda mucho la represa Los Laureles, aunque no es para eso, y tampoco Concepción, pero nos ayuda mucho porque capta todo el agua que viene de la zona alta. Y no esta franja de Hierbabuena, por ejemplo, todo eso que cae en esta zona que está lloviendo. Que por cierto las represas estaban secas, tenían agua, sí, ya habían bajado, y con esto lógicamente más bien contribuye, pero ellas nos ayudan a captar un poco, aunque no son hechas para eso, pero nos ayudan. Entonces, el río Choluteca no va a incrementar, ni Guaserique, pero sí los pequeños, hay 17 grandes afluentes, esos pequeños, Orejona, Río Chiquito, o sea, el Sapo, todas estas pueden incrementar su caudal. Nos toca hacer monitoreo de estos sectores. Entonces ya le hablé de dos áreas específicas. Otro sector que puede tener algún tipo de complicación son aquellas que hay desprendimientos de material. Toda esta franja en la colonia Rafael Leonardo Callejas, la Iberia, todo ese callejón de ahí,
hay mucho desprendimiento de material. Entonces también ahí los equipos van a hacer monitoreo para ver que no hayan indicios que se pueda venir algunas rocas y que esto pueda generar alguna afectación a viviendas. Entonces tenemos áreas específicas. Este sector norte de la ciudad, toda la franja norte, y si yo lo veo como en una imagen aérea, digamos, ¿verdad? Este sector desde cercano a la 21 de octubre, la Canaán, la Simón Ascona, la Suazo Córdoba, la Guillén, el Reparto, paso por el Bosque, Buenos Aires, hasta caer a Miramesi, toda esta porción. Ahí tengo bloques de deslizamiento. Y hay, de parte de esos sitios que le mencionaba, el Bosque tiene una gran porción. La Canaán tiene 2 bloques ahí, ¿verdad? A los cuales hay que prestarle mucha atención. El Reparto ya se hizo una obra de mitigación allá por el 2013 con la cooperación japonesa, lo que nos deja un poco tranquilos. Pero toda esa porción de suelo, para nosotros es importante estarla monitoreando. Los vehículos van, caminan, los muchachos en la noche, en la madrugada, para efectos de monitorear. Y como hay abuela, mire, no hay bloques de deslizamiento en Los Pinos y en la colonia Villanueva, pero ahí los movimientos de ladera son extraordinarios, los desprendimientos de material son increíblemente altos. Sí. Entonces este es un sitio, y más por las precipitaciones que se dan en ese sector oriente de la ciudad, también, bueno, generalizadas, pero un poco más ahí en ese sector, nos manda también a estar atentos, ¿verdad? Y hacemos monitoreo y vemos caudales de los ríos, y nos acercamos a los mercados, aunque ahí hacemos operativos todas las semanas, no importa, en muchas ocasiones de la semana, pero siempre hay... Sí, entonces estamos obligados a hacer esos operativos también para evitar que tragantes y todas estas rutas donde se evacúa agua no se obstruyan, y con ello evitar que tengamos algún tipo de problemas. Hace 2 meses empezamos a hacer estos operativos, ENMA, precisamente para minimizar, y lo hemos visto. O sea, los problemas de inundaciones que hemos tenido aquí en afectaciones realmente... Han sido controlados, podemos decir. No ha sido tan representativo. Sí. Sí. Y eso yo creo que también es parte de esta experiencia. Ahora bien, Juan José, los fallecidos, se hablaba de una persona en Santa Bárbara. En Santa Bárbara, lamentablemente, esta persona quiso cruzar, como siempre, un río o un riachuelo, y obviamente no puede porque la contención hasta el momento solamente es una persona fallecida. Bueno, en lo que va en estos últimos 5 días de lluvia, sí. Este fallecido es en el sector de Santa Bárbara Cabecera, falleció por sumersión al intentar cruzar el río Lúa. Entonces eso pues lamentablemente le generó la pérdida de la vida. Hasta el momento es la única persona que ha fallecido producto de estas últimas lluvias. Esperamos no tener más estadísticas de personas fallecidas, pero sí hay personas afectadas, especialmente en el departamento de Copán, Ocotepeque. En total podemos decir como cuántas personas están sumando todo. Sí, más o menos unas 900 a 1000 personas. En el sector occidental, afectadas. Y todavía nos hace falta recopilar mucha información que se está generando de nuestras regionales hacia nuestro centro de operaciones de emergencia 900 personas afectadas por la lluvia. Por las lluvias. Por las lluvias. Eso es bien importante porque, y aquí también viene lo que conversábamos con Julio decía, ¿verdad? Aquí la importancia de que la ciudadanía colabore, porque ustedes dependen de la colaboración realmente y la atención de la ciudadanía. Mire, ese es el granito de arena que nosotros le pedimos a la población que ponga de su parte, porque los mecanismos de prevención los venimos diciendo desde que finalizó la temporada 2024, para que sea ya un mecanismo de actuar normal diario de la persona. Pero ayer en Intibucá se tuvo que buscar un tractor por parte de una persona para que fueran a sacar su vehículo que había sido arrastrado por la corriente. Era un 4x4. Pero la fuerza descomunal de las aguas cuando bajan de las zonas montañosas arrastra camiones, arrastra tractores. Entonces no podemos asumir ese rol que pone en peligro no solamente la vida del que va manejando. Por lo general la gente está esperando a la orilla del río a que llegue un carro paila para subirse en la paila y poder cruzar. Entonces pone en riesgo otras personas. Eso no se debe practicar. Y es importante... en este momento las personas no deben cruzar los ríos. No, definitivamente, no lo deben de hacer. La situación está compleja y en cualquier momento, porque el problema de ahorita también, que como ha sido intermitente, por ejemplo, ahorita hay como una tranquilidad, pero llovió toda la noche. Mire, entonces la gente a veces se confúe. Sí, en el sector de los Amates, en el paso de Ercilia, ¿qué es lo que se hace? Hay mucha gente que sale del otro lado del río, de las comunidades del sector de Ercilia, que tienen citas médicas a las
4 de la mañana salen de su casa con la esperanza de llegar al hospital, pero cuando llegan a ese paso no hay traslado de vehículos porque el río está crecido y no permite el paso de vehículos. Entonces lo que ha hecho el alcalde es que ha puesto pangas para que trasladen a las personas de un lado a otro. Pero ya al otro lado tiene esta persona que buscar quién lo va a trasladar hasta la capital para su cita médica. Eso nos lo han contado, pero por lo menos eso reduce el riesgo de las personas. Entonces hay que tomar mecanismos que sean adecuados para poderse trasladar. Eso es en Ocotepeque. Eso ayer. Quería ver esta imagen porque ustedes mismos emitieron esta alerta. Sí. Sobre esto ocurrió ayer en la tarde en Ocotepeque. 5:30 de la tarde en Ocotepeque. O sea, esa familia fue sorprendida por ese talud de lodo y de agua que bajó de la parte alta de donde ellos viven y estuvieron a punto de perder la vida 7 personas de una misma familia. O sea, se fue toda la casa ahí. Ahí prácticamente no quedó nada recuperable. O sea, que las láminas no era que venían, era la casa que estaba ahí. Así es, y su menaje también se perdió totalmente. Y ver esto, Emma, no es como muy de todos los días. Exacto. Esto es muy particular, Así ¿verdad? Este es flujo de lodo, sí, porque es un flujo de lodo, o sea, una 100% zona de saturación, Julio. O sea, una zona inestable, claro, y la saturación extraordinaria provocó esto, que muchas veces no da tiempo, Emma, ¿verdad? La gente no le da chance ¿Esta familia se salvó de milagro? Se salvó de milagro, así como usted lo dice, pero hay que hacer, revisar la historia. En el 34 desapareció la ciudad de Ocotepeque por el deslizamiento de Marchala. Una ciudad que ha ido creciendo en el mismo lugar, bajo estas mismas condiciones, porque la franja de departamentos que colindan con El Salvador perciben mucha humedad del Pacífico desde mayo. Entonces, lógicamente, estos escenarios son los que ya uno va observando en junio. Pero como decía Julio, apenas es junio, todavía nos hacen falta 4 o 5 meses más, entonces ahí es. ¿Cuál es la proyección que tenían ustedes del mes de junio? ¿Ha sobrepasado las expectativas de las proyecciones que se habían hecho en cuanto a las lluvias? Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, bueno. Así que no nos cambie, que ya regresamos.
Justamente este video ocurrió ayer a las 5 de la tarde y lo subió a su plataforma Copeco. Justamente porque ponen en alerta esta corriente de agua y lodo se llevó esta vivienda, donde sus familiares afortunadamente se salvaron. Fue de milagro porque realmente podemos ver esa corriente arrastra todo. Pareciera que fue un represamiento en la parte alta, licenciada, sí, porque se viene con todo ese material sólido y... Bueno, nosotros emitimos la alerta cerca de las 12 del mediodía, pero somos conscientes que hay zonas que es bien difícil el acceso de la comunicación, ¿verdad? Pero la población debe de ver que cuando hay mucha lluvia, lo mejor es evacuar. Si sabemos que estamos en un lugar vulnerable. Y yo creo que hay señales también, ¿verdad? Vamos a ir viendo... Uno va viendo las señales. Por eso hablábamos de la importancia de la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que va a ir midiendo y reportando. Pero si usted ve esa imagen, Emma, denota, ahí hay una pendiente superior a los 30 grados, ¿verdad? O sea, es una pendiente. Y también denota una especie de, ahí se ve, mire, como un cañoncito, ¿verdad? A mí eso me dice que ahí hay una corriente de agua. Pues no todo el mundo tiene que saber, pero muchas veces el sentido común también debe contribuir, ¿verdad? Correcto. Seguramente, y yo estaría seguro que anteriormente ahí les ha de haber transitado agua en corrientes menores, ¿verdad? Y tal vez no se le prestó atención. Así es. Y hoy, por esta impresionante cantidad de saturación que hay y de precipitaciones que se han tenido, algo pasó en la zona alta, habría que evaluarlo un poco más a detalle, pero eso me lleva a pensar que hay que ver qué más hay en el entorno y en ese recorrido que no pueda pasar algo similar. Y aquí hay algo también importante, y es que los ríos recobran su cauce. Y somos nosotros los humanos los que invadimos. De lo que comentábamos con Julio, por ejemplo, le decía, y con Juan José, pues hay casas que uno mira en unos guindos, les digo yo, o uno mira, vaya, en las colinas, que hasta hicieron una curva a la quebrada, porque construyeron casas sobre el cauce. La quebrada salada, sí. O sea, es una cosa, ¿qué ha pasado? Ahí tenemos... Ahí podemos ver eso. Lo que usted dice de que el río recobra su cauce natural es cierto, pero ahí también debemos de ver si influye la deforestación. Porque ese sistema de amortiguamiento del agua cuando se precipita de la nube hacia el suelo, el sistema que lo sostiene es el árbol, para que no caiga la gota directamente al suelo y se generen esas escorrentías en la capa vegetal, ¿no? Exactamente, hay que ver cómo está la deforestación en esos sectores, son muchas situaciones, aparte del crecimiento desordenado urbano de ciertas comunidades y municipios, que ese es un dolor de cabeza de los alcaldes. Nosotros a veces consideramos que los alcaldes juegan papeles fundamentales y tienen retos muy grandes, el ordenamiento territorial, no vivir donde es vulnerable. La gente no se quiere salir, licenciada. Y lo conversábamos con Julio y le decíamos, es bien difícil. La gente construye donde quiere o donde puede. Exactamente, pero la verdad es que hay un cauce, hay un límite. Y ese es el mayor problema que hay, por ejemplo, en la ciudad capital. Pero mire Emma, le voy a contar que esto no... Es más, hace años atrás, o sea, las cosas se han estado dando, si no tuviéramos referencia histórica de algunos casos. Me vine a buscar un documento que data, es una certificación de una ordenanza del año 76. Esto fue el 24 de junio del 76. Del 76. Sí, y la ordenanza habla incluso de los lotes de terreno donde no se debe construir, habla de la zona del reparto, habla de los lotes como tal, y aquí habla deslizamientos, hundimiento o inestabilidad. 1976. A ver, o sea, ya día venimos con este tema, o sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que la memoria histórica, nuestra memoria histórica, es mala. Es mala. Es más, hay muchachos hoy que yo les pregunto por el huracán Mitch. Para ellos es... No saben Mitch.
Mitch fue catastrófico y de verdad marcó un antes. Ese es nuestro parteaguas. Sí. Es más, para la gestión del riesgo en Honduras es el parteaguas. De ahí es antes Mitch y post Mitch. Sí. De ahí empezamos con algunas cosas, a organizar comunidades, a tener un sistema que permita organizar el país y las instituciones para poder trabajar en la temática. Ahí es donde empezamos a darle sentido a esto de la gestión integral del riesgo, que permite precisamente hacer cosas como las que hoy aquí en la capital hacemos, y es adaptar a la ciudad a esta realidad del cambio climático, en donde estamos haciendo obras no solamente que reduzcan el riesgo, que mitiguen el riesgo, sino también que adapten la ciudad precisamente para esto que va a ser muy difícil hoy. Más de 2 millones de personas transitamos en esta ciudad. Sí. Sí. Y mire, usted revisa, es más, hay un dato que tenemos por ahí que son más o menos 65,000 viviendas que tendríamos nosotros que reubicar. 65,000 viviendas están en zonas de riesgo, podemos decir. Que tendríamos que sacarlas de donde están, porque están en la ribera de ríos y quebradas, porque están en suelos inestables, por condiciones en particular, lo que significa que es construir como otra pequeña ciudad. Claro. Entonces eso no es sencillo, por ende tenemos que trabajar haciendo obras que reduzcan, que adapten, que permitan vivir con esta nueva realidad, es hacer un poco de resiliencia, educando también a la ciudadanía. Pero necesitamos, Emma, de manera muy responsable, lo digo, el concurso público de la ciudadanía. O sea, si el río está crecido, si la quebrada está crecida, aunque usted ande en un 4x4, nuevo puede ser. Así es. Mire, la fuerza del agua es realmente impresionante. Quienes tenemos años de estar trabajando en este tema lo hemos visto. Yo me di el tiempo, un año, de sacar la estadística de cuántas personas murieron, qué feo, pero es la realidad, por intentar cruzar un río con un vehículo. Y me sorprendí porque ya iba por 22. Yo dije, no puede ser. O sea, de verdad necesitamos educar, enseñar. A veces autobuses llenos de gente. Sí, mire, nosotros... intentan cruzar, y yo creo que esto es bien importante, hacer este llamado. No hay que cruzar los ríos en estos momentos. Nosotros generamos indicaciones puntuales al SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Cuando observamos que se avecinan estos temporales, pedimos a la Policía de Tránsito que no permita el paso en sectores que ya conocemos que son de inundación, o que sabemos que el río va a subir el caudal y que no va a permitir el paso en algún lado. Bueno, vemos justamente ese video. Ahí se puede ver que las casas están abajo de la carretera. Correcto. Pero le voy a dar un ejemplo, Emma. Le voy a dar un ejemplo de algo que sucedió el año pasado, creo que fue. No sé si te acordás, Juan José. Y entonces le digo al alcalde Aldana, y yo reconozco de verdad que la actitud del alcalde ha sido pro para este tema. O sea, hay que hacer, vamos, hagamos, metámosle. Definitivo. No importa, los recursos, el tiempo, no importa. Alcalde, hay que cerrar los puentes. La crecida del río Choluteca es impresionante y esos puentes que datan de los años 70, hay más, el río, el puente Mayol, allá de 1900, ¿verdad? O sea, ya ratitos. Entonces, cerremos los puentes. El equipo de movilidad urbana, la policía municipal de la alcaldía, que por cierto están jugando un papel sumamente importante en este tema, preventivo. Se inunda Radio América, mire, cerramos. A la policía municipal y al equipo de movilidad urbana y cierra el paso. ¿Para qué? Para evitar precisamente esto, porque la gente no está entendiendo. Porque estábamos yendo a sacar mucha gente que intentaba cruzar ese paso, se negaba el vehículo, se apagaba y mire, crisis, cerramos los puentes. No gustó a muchos, incluso políticos, no gustó. Esto no se trata de que si a usted le gusta o no le gusta. Es prevenir. La gente, salvar vidas es evitar una catástrofe, ¿verdad? Entonces, y el alcalde un poco... la decisión fue cerrar todos los puentes, Julio, le digo, o sea, esta es una cuestión preventiva, a cerrar los puentes. Mire, si pasara, no va a pasar a nadie nada. Exactamente, simple y sencillamente son situaciones que se dan. Por ejemplo, ¿cómo va a pasar, en esa imagen que teníamos, cómo va a pasar un vehículo? Pero se atreven. O sea, ¿cómo? Creo que eso es en Pespire. En Pespire, sí, es de Pespire, pero ¿cómo usted va a cruzar en carro? Se atreven, Emma. Y se atreve. Sí, se atreve. Claro. O sea, usted no puede hacerlo, porque esto es bien importante, la prevención. ¿Se esperaba que junio fuera tan lluvioso? No, licenciada, fíjese que los pronósticos a principios de la temporada, allá por abril, indicaban que mayo iba a ser lluvioso. Al final fue un mes con mucha deficiencia de lluvia en prácticamente todo el país.
Sí, porque mayo fue después se seco. esperaba que junio iba a ser quizás abajo del promedio. Abajo del promedio. Y vea, 18 días que no ha parado la lluvia, como dice Julio, un par de días quizás. Dos días soleado. creo que no nos ha llovido. Así aquí es. en la capital, hay, en las zonas altas. Yo lo que digo, todos Julio, los días. independientemente de lo que diga el pronóstico, hay que prepararnos. Porque Yo voy ahí. 5, 10, 15 milímetros importa. puede ser un problema. Entonces, hay que hacer prevención, hay que hacer todos los mecanismos para que la población tenga claro de que cualquier lluvia puede ser una amenaza. No importa. O sea, de verdad, mire, Emma, ¿por qué se declara la temporada ciclónica oficial a partir del 15 de mayo en el Pacífico? Precisamente por esto. Por eso. ¿Y cuántos fenómenos llevamos ya en el Pacífico? Sí. Y apenas arrancamos. O sea, llevamos un mes de la temporada ciclónica. Nosotros debemos prepararnos para el peor de los escenarios, esperando lo mejor. Y es que hay que reconsiderar también, ¿verdad? Honduras, por su ubicación geográfica, es el corredor de volcanes. Estamos en el corredor de volcanes. creo que es el tercer país más vulnerable del mundo. Del planeta. Del planeta, del mundo. Sí. Honduras, para que tengamos idea, Honduras, es el China y Puerto Rico. Sí. El tercer país más vulnerable a los cambios climáticos en el mundo. Bueno, es más, Emma, no nos pusieron en el tercero, mencionan a los tres, sin darle orden: China, Puerto Rico y Honduras. Sí. ¿Verdad? Y este es un análisis que hace una agencia alemana de los últimos 20 años. Sí. Y dice, Honduras está en la lista de los primeros tres. Pero estamos rankeando. hay que tomar en cuenta algo, y aquí se hace ver trabajos importantes como hace el alcalde Aldana y muchos otros alcaldes del país. El FIFI nos dejó 10.000 personas fallecidas. Sí. Casi igual cifra nos dejó Mitch. ETA y OTA anduvo más o menos por unos 127 muertos, ¿verdad? Lamentable, pero se redujo. Se redujo considerablemente. Considerablemente. Entonces quiere decir que se ha venido trabajando en la gestión de riesgos de forma positiva. Sí, hemos avanzado. Y con el último ciclón, que fue el año pasado, no recuerdo el nombre de este ciclón, fueron 7 personas fallecidas y fueron precipitaciones generalizadas en todo el país. Entonces hay que analizar qué es lo que estamos haciendo bien para institucionalizarlo y que sea nuestro punto de partida. Pero le voy a cambiar la estadística, Sí. le voy a cambiar la estadística, y esto nunca lo hemos hablado, Juan José. Emma, nunca lo hemos hablado. Siempre hablamos de la estadística de cuántas personas murieron, cuántas personas albergadas, cuántas personas afectadas, cuántas personas viven en zonas de alto riesgo. Ha sido la estadística histórica, de eso siempre hablamos. Pero nunca hablamos que hoy, con las inversiones que estamos haciendo aquí, 158.000 personas ya no van a vivir en zonas de alto riesgo. Nuestra estadística de 600.000 la vamos a reducir a 442.000. O sea, este es un dato también. ¿Qué significa? Es lo que vos estás mencionando, el avance que hemos tenido. O sea, la decisión, el compromiso de la autoridad, en este caso yo insisto, nunca en la historia se había invertido tantos recursos como hoy. Aquí en la capital, 935 millones de lempiras, perdón, fondos de la cooperación alemana, fondos de la cooperación japonesa y fondos municipales. Mire, esto de que las autoridades, los municipios, decidieran invertir en este tema era complicado, costaba mucho. ¿Por qué? Porque pues tal vez no rinde rédito político, entonces costaba. Pero hoy, Juan José, con datos, o sea, no, esto no es una cuestión de que nos lo inventamos, le sacamos la manga de la camisa, no. Y el mejor ejemplo es, el barrio Morazán. De acuerdo. Los jucos, usted siempre mandaba cámara a los jucos, ahí te dicen, vayan a los jucos porque ahí está inundando. Mandamos la cámara de diante porque sabíamos. Y perdón a los amigos de los jucos, ¿verdad? Porque pues así lo reconoce la gente. Parece que se llamaba oficialmente los girasoles. Ahí las flores. Las flores. Sí, las flores. El sector de los jucos. Y tiene una historia el juco. Ellos me la contaron y tampoco es que es mala, ¿verdad? O sea, claro. No es mala, ¿verdad? Y Erika ahí que nos ayuda mucho en este sector del barrio Morazán. Sí. Mire, ya no se inundan. Ya no se inundan. Es más, y ese montón de familias que la teníamos dentro de la estadística. La misma quebrada del Sapo. Sí. Con todo y todo. Pero mi mejor ejemplo es porque ahí invertimos. Sí. Y la 28 de marzo, eso acordate, siempre se inundaba familias, mire que empezar a habilitar albergues, es cuestión de ir a hablar con ellos. En paz, tranquilo. Un parquecito tiene, donde antes era lodo siempre, para esta temporada, un parquecito tienen. Güirros están jugando en la tarde, bajo la lluvia. No pasa nada. Esa paz, esa tranquilidad, esa estadística es estadística de lo que vos mencionabas, del avance que hemos tenido, de lo que pasó. Y esto es. Y yo creo que ese compromiso debe de ser de todos los alcaldes. Y a nivel nacional, presidentes, a todas las autoridades. Mire, este es un tema de ir reduciendo, ya no debería ser parte de la estadística. 1974, FIFI, 1988. Ahí estamos viendo justamente lo que es la colonia La Joya, que tiene ese problema justamente. No, esa es la Suazo, creo que es ahí. ¿La Suazo? Creo que esa es la Suazo. Sí. No,
No. Bueno, pero es aquí en la ciudad capital. Pero Sí. eso es lo que sucede también, ¿verdad? Que lo que sale estos bloques... Pero esa es nuestra realidad. Exactamente. Eso es lo que tenemos que estar viendo nosotros todos los días, Emma. Desde el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre. Así es. Sí. 6 meses, mire, de estar corriendo hacia este tipo de situaciones. Sí. Ya. Y Yo considero... vamos resolviendo 44 obras importantes de prevención de mitigación. La Miramesí, son 100 millones de lempiras que se están invirtiendo en esta obra, que falló cuando el Mitch, falló cuando Ágata, y no queremos que vuelva a fallar, ya no queremos que sea parte del estadística. Adicionalmente, Julio, yo considero, licenciada, de que si vamos a levantar una estructura que nos va a costar mucho dinero, quizás el patrimonio de toda una vida, hay que pedir consulta a los que conocen de estos temas. ¿Puedo construir aquí mi casa? Correcto. No, mire, usted no puede construir porque esta es una zona por deslizamiento. Usted evita esa inversión. Exactamente. O puede construir a menos que haga A, B, C, D. Bueno, y lo vimos, por ejemplo, vea, cuando se desalojó el Berrinche. Berrinche. El Berrinche se desalojó después de Místico, cuando todas las obras de mitigación, y no se volvió, la gente aprendió. No, y mire, seguimos, y estamos haciendo, le cuento, a partir desde la semana pasada, estamos haciendo mantenimiento a los pozos de infiltración, porque es una obra emblemática. Sí, porque estaban diciendo que había un problema grande, con los pozos de incluso le mandamos notita a los amigos de la cooperación japonesa, nosotros para decirles gracias, y no, mire, le vamos a dar mantenimiento a la obra, para que sepan que estamos pendientes. Ahí tenemos unos muchachos que están metiéndose en esos pozos, que no es una labor sencilla, requiere de un equipo especializado para poder hacer ese mantenimiento, porque la profundidad de esos pozos, uno de ellos tiene 28 metros de profundidad. Wow. O sea, trabajar ahí adentro no es sencillo. Ahí lo estamos haciendo, cosas que no se ven, porque eso no se ve, eso que se está haciendo no se ve, que es una labor preventiva para darle estabilidad y seguridad a ese lugar, que además de que le agradecemos a los japoneses, nuestra responsabilidad de mantenimiento para evitar que por mantenimiento no se nos vaya a complicar. Ahora vamos a mostrarles, ya casi estamos finalizando el programa, el video de los cocodrilos. ¿Por qué? Y no es que uno quiera meter miedo. Claro. Pero hay que respetar la naturaleza. Ahí estamos viendo... La costa de los Amates. En la costa de los Amates, miren, salen a veranear. Están veraneando porque realmente es una zona ecológica, y que decir, ¿verdad? Están tomando sol. Mírenlos, ahí estamos viendo parte de estos cocodrilos. Y eso es bien importante, Juan José, ahí estamos viendo, por ejemplo, en la escala del puente de Ercilia. Ahí va pasando. Ahí va pasando. Ahí lo vamos viendo, miren. Qué bueno que lo respetaron. ¿Y esto? Sí, yo creo que tampoco es de matarlos ni comérselos, ¿verdad? Ni comerlos, simplemente respetarlos, que sigan caminando, y como dices tú, evitar, por ejemplo, con los animales pequeños, los niños, porque ellos son depredadores, ¿verdad? Correcto. Y eso es bien importante, ese llamado. Sí, claro. Sí, es parte del ecosistema de la zona de la costa de los Amates. Hay que tener cuidado, ya lo hablábamos con personas del Comité de Emergencia Local y Municipal de esos sectores, y ellos mantienen esa distancia. Saben a dónde más o menos están estos reptiles, y pues por ahí no transitan, ¿verdad? Y sí lo están haciendo oficial a la Secretaría que trabaja este tema, para ver si se pueden concentrar en un lugar que el ecosistema les permita sobrevivir bajo las garantías de fauna y flora. Sí. ¿Hay que tener mucho cuidado con el ulúa? Sí, mire, me gustaría decir, licenciada, en función a lo que decía Julio, de establecer mecanismos que ayuden a la población, construimos un nuevo sistema de alerta temprana en el río Ulúa y Chamelecón. Son estaciones de lámina de agua en la parte alta, que nos permitió ganar 16 horas para avisar de ondas de crecida hacia el Valle de Sula. Han funcionado. Esto hace de que las personas en el Valle de Sula tomen sus acciones de prevención, de evacuación, 16 horas antes de que llegue esta gran cantidad de agua hacia el Valle de Sula. El río Ulúa está en caudales muy elevados. No hay que bajar la guardia en estos municipios que están bajo alerta amarilla. No sabemos en qué punto de algún bordo puede haber una rotura, o no funcione un canal de alivio o una compuerta. Por lo tanto, hay que estar haciendo monitoreo. Lo mismo el río Chamelecón no ha llegado a un caudal aún que podamos decir que representa peligro para el sector de La Lima. Así es que el río Ulúa y el río Huascorán son los dos ríos que presentan el mayor crecimiento en su caudal. ¿Recomendaciones para los capitalinos? Aquí el mensaje es, y yo creo que a nivel nacional, aquí el mensaje es que hay que respetar la naturaleza. Sí. O sea, esto de ir a usurpar espacios que sabemos que mañana la misma naturaleza se va a encargar de recuperarlos no es responsable.
necesitamos la cultura de prevención. La gente debe hacer su parte, o sea, debe entender que el entorno donde vive puede tener o no algún tipo de implicación. Si es así, hay que estar atentos, especialmente los días de lluvia. Y un elemento muy importante, aprendamos y tengamos la cultura de la denuncia. Mire, muchas veces llamamos al medio de comunicación primero. Llame a los organismos de socorro, llame las líneas de emergencia, ¿verdad? Hay una línea de emergencia 911 y aquí en la capital tenemos una, la línea 100. Sí. Llame. Primero, sálgase de su casa porque no sabemos qué puede pasar. La llamada a la línea de emergencia y posteriormente llama al medio de comunicación. No hay problema, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos. Pero la cultura de prevención es algo que nosotros debemos promover. Esto nos va a ayudar a nosotros a evitar que mañana tengamos algún tipo de implicación. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias a Julio Quiñones por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Mucha precaución. Las lluvias van a continuar. Estar muy pendientes y, como dicen nuestros invitados, primero llamar a las autoridades. Para reportar, salirse y llamar a las autoridades, porque lo más importante en es estar pendiente. En cualquier momento puede cambiar las alertas si las lluvias continúan, así que muy atentos. Ya yo pues de mi parte les deseo que pasen un feliz día. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Esther, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.